Les recuerdo que estas enseñanzas, si usted se perdió una de algún día, están por internet a través de video, de audio. Nuestra página es www.feypoder.mex.tl o en YouTube. Ahí busca las series que estamos dando. Esta serie se llama ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Es una serie bastante trascendental para todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Esta va dirigida para levantar el ánimo y la posición que usted tiene en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Así dice la palabra: en el nombre de nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesús, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor, por tu bondad para con nosotros, Señor, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por tu poder manifiesto. Gracias por cada día de vida, Señor, por el alimento, por el vestido, por todas las cosas que nos das, Señor, que es parte de tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, creemos, Jesús, que tu sacrificio vino a darnos vida y vida en abundancia, que tu sangre derramada no fue en vano, Señor, sino fue para que conozcamos nuestra herencia en ti, Señor Jesús. Gracias porque moriste por mí. Gracias porque llevaste toda maldición para que la bendición se manifieste en mi vida, Jesús. Gracias porque tú dijiste que te irías y nos dejarías el Espíritu de verdad para que esté con nosotros todos los días. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque habitas en mi corazón, en cada creyente, Señor. Gracias porque tu unción se derrama sobre cada uno de nosotros para recibir tu palabra, tu revelación, Señor. Declaramos oídos abiertos, ojos abiertos para poder entrar en el mundo de la dimensión espiritual a través de la semilla de tu palabra, que declaramos que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús yo declaro que mi vida no será igual a partir de este momento, porque veré tu gloria en poder y en autoridad y en fe, Señor, moviendo montañas en esta tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Tú nos diriges, tú nos guías, Espíritu Santo. Es tu palabra la que escuchamos en este tiempo, la recibimos porque viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase que decía el hermano Austin cuando vivía, ahorita ya muere él. Si usted gusta repetir conmigo esta frase, es muy importante. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy lo que la palabra de Dios dice que soy, y que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Declaro mi mente abierta en el nombre de Jesús para ser receptivo de tu palabra. Amén. Así es que fíjese bien, estamos viendo esta serie que se llama ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Realmente es una serie trascendental para todo creyente. Muchos han recibido a Cristo Jesús en su corazón, dicen soy salvo, ya Cristo Jesús, me voy al cielo, y tienen la seguridad de la salvación, pero no han podido vivir un evangelio para el tiempo presente. Es decir, el evangelio para el tiempo presente es que la salvación ya la tenemos porque recibimos a Jesús en nuestro corazón. Podemos entender y estar plenamente convencidos todos los que nos denominamos cristianos, ¿verdad? Sea de la denominación que sea, usted va a encontrar bautistas salvos, usted va a encontrar metodistas salvos, usted va a encontrar presbiterianos salvos, usted va a encontrar pentecostales salvos, usted va a encontrar muchas personas que han recibido a Cristo Jesús en su corazón salvos. Por acá creo que hay asientos, ¿no? Están llegando unas personas, si me hace el favor alguien de ubicarles para acá. Por acá hay asientos, pueden pasar, bienvenidos. Entonces, esta serie es muy importante para que usted entienda realmente su posición en Cristo. Y la idea de que usted conozca su posición en Cristo es que usted entienda que realmente el sacrificio de Jesús no fue algo en vano, no fue algo para que usted siga viviendo una vida de derrota. Realmente Jesucristo ha hecho la diferencia entre los que sí creen y los que no creen en Jesús. Jesucristo ha hecho la diferencia entre los que creen en Mahoma, en Buda, a los que creemos realmente en el Rey de Reyes. Entonces debe haber una diferencia entre las personas que no tienen a Cristo y los que sí tienen a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? En que dice la Biblia
en Apocalipsis capítulo 1 dice, Jesucristo es un testigo fiel. Es un testigo fiel. ¿Sabe lo que significa un testigo? Alguien que da testimonio de una fidelidad de Dios. Alguien que da testimonio de la fidelidad de Dios. Pero dice que es el primogénito, el primero de entre los muertos. Jesucristo murió y después vinieron todos los nacidos de nuevo en el nuevo pacto. Usted recibió a Jesús y nació de nuevo en su espíritu. Eso es lo que la Biblia registra. Y fíjese bien, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero hay una frase muy importante en el versículo 6, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sabe lo que identifica o lo que significa ser un rey? Porque la Biblia dice que si usted recibió a Cristo Jesús es un rey, eso dice la Biblia. Pero ¿sabe lo que significa un rey? ¿Sabe cuál es la función de un rey? ¿Sabe todo lo que representa un rey aquí en la tierra? Un rey aquí en la tierra representa a alguien que puede gobernar. ¿Sobre qué podemos gobernar los creyentes en Cristo Jesús? Podemos gobernar sobre los principados, sobre las potestades de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, sobre la enfermedad, sobre la pobreza. Sobre todo eso nos ha hecho Cristo Jesús reyes para reinar. Un rey debe tener gobierno, autoridad y dominio aquí en la tierra. Pero sin embargo, siempre, lamentablemente o desafortunadamente, se nos había enseñado que somos polvo, ceniza y que en cierta manera no valemos nada delante de Dios. No tenemos un valor delante de Dios, que somos hijos adoptados, por consecuencia nos hace inferiores al pueblo de Israel. Pero ¿cuántos saben que no somos hijos adoptados? Somos realmente hijos del Rey de Reyes. Por eso Jesús pagó con su sangre preciosa, para que usted no tenga que vivir más con un concepto de inferioridad sobre quién es usted en Cristo Jesús. La inferioridad viene a raíz de que en ciertas maneras habíamos escuchado por ahí que a lo mejor éramos personas que no teníamos un valor aquí en la tierra. Pero si somos el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Y el cuerpo de Cristo, fíjense, el cuerpo de Cristo en el sentido espiritual, para que me entienda, tiene la misma autoridad que Cristo, que es la cabeza. ¿Sabía usted? ¿Por qué autoridad? Porque Cristo Jesús dice que en Mateo capítulo 10 dice que le dio autoridad a sus discípulos. ¿Para qué cree que les dio autoridad? Sobre toda enfermedad, sobre espíritus de demonios, espíritus inmundos, para echarlos fuera de las personas. Por eso no creemos que los creyentes en Cristo Jesús, no creemos que se puedan posesionar, porque Jesús nos da autoridad sobre ellos. ¿Me explico? Usted ha venido a ser una nueva criatura y el poder del Espíritu Santo está dentro de ustedes, porque el Espíritu Santo habitó dentro de ustedes, porque así le plació a Dios. Entonces el concepto que usted debe tener delante del mundo espiritual, le aclaro, no delante de las demás personas, delante del mundo espiritual, el concepto que usted debe tener es que después de Dios, los hijos de Dios tienen la máxima autoridad aquí en la tierra. ¿Sabe usted? ¿Qué significa que tenemos la máxima autoridad aquí en la tierra? Cuando dijo Dios en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza y a nuestra imagen. ¿Cuál era la idea de hacerlos a su imagen y a semejanza a Dios? De que el hombre señoreara, porque se dice, señoree sobre los peces, sobre las aves de los cielos, señoree sobre toda la tierra. ¿Y sabe lo que significa señorear? Señorear significa toda la vida estar enfermo, hermano, que los espíritus de enfermedad estén atacando mi cuerpo toda la vida. Salir de una enfermedad, Dios me hace un milagro, porque Dios es milagroso. Dios hace milagros. Salir de una enfermedad y luego entrar a otra, hermano. No es esa la voluntad de Dios. Pero usted debe entender el concepto que usted debe tener en Cristo Jesús. Que si viene un espíritu de enfermedad, usted entienda que tiene la autoridad para echar fuera ese espíritu. Si viene un cáncer, ¿qué cree que le va a decir? Bienvenido cáncer. No, cáncer te vas en el nombre de Jesús, porque la autoridad la tengo yo aquí, en la tierra, la autoridad la tengo sobre mi cuerpo. Entonces, pero ¿qué pasa con la falta de conocimiento? En decir, bueno, es que Dios yo creo que es el que me tiene este cáncer, me aguanto porque Dios me lo envió. No ejercen su autoridad en Cristo Jesús. Los creyentes en Cristo Jesús no han ejercido su autoridad por la falta de conocimiento en las Escrituras. Por eso dice Dios en Oseas capítulo 4 versículo 6, dice que
El pueblo de él había sido destruido, había sido dañado, había perecido porque le faltó conocimiento en la palabra de Dios. Entonces es importante que usted entienda a partir de hoy su posición en Cristo Jesús. Entonces hemos analizado muchas cosas en esta serie que ya está en internet, usted puede ubicarla en internet, quiénes somos en Cristo Jesús, póngale Fe y Poder Guadalajara, quiénes somos en Cristo Jesús, y ahí va a encontrar en video esta serie, así como otras más que usted va a entender la bondad de Dios a través, conociendo al Dios soberano, el aguijón de Pablo. Es necesario que usted entienda cuál fue el aguijón de Pablo, que entienda que no fue una enfermedad, y otras series más que tenemos que usted puede realmente conocer al Dios de la Biblia. Conocemos a Jesús, recibimos a Jesús, somos salvos, pero aún muchos no conocen realmente quién es Dios ni la voluntad de Dios, y es importante que usted la entienda. Entonces, usted va a encontrar que la autoridad en cada creyente ya le fue dada a través de Cristo Jesús. Jesús le dio autoridad a sus discípulos, pero también la autoridad se les da a ustedes. ¿Sí sabía que les da a ustedes la autoridad también? Por supuesto que también les da la autoridad a ustedes. Y vamos a entrar en uno de los temas un poco polémicos dentro de la misma palabra de Dios, que Dios empezó a operar a través de los seres humanos. Operó en Adán. ¿Cuántos saben que operó en Adán? Dios operó en Adán y le dijo: yo te voy a dar autoridad, Adán, para que tú señores. Luego vino otra vez a través de Noé. ¿Saben lo que le dijo a Noé? Adán pecó, entró la maldición a través de Adán, y ¿saben lo que sucedió? El diablo comenzó a enseñorearse, empezó a destruir, a matar, a enfermar, y se comenzó a cortar la vida de los seres humanos. Sin embargo, Dios le dice a Noé que le iba a entregar o le iba a dar algo muy importante, que es algo que se llama fructificad y multiplicaos. Eso lo va a encontrar en Génesis capítulo 9. Ya no voy para allá porque ya lo vimos. Génesis capítulo 9, dice Dios a Noé, le dice: ahora fructifica y multiplícate. ¿Y saben lo que significa fructificar? En un tiempo en que había enfermedad, en un tiempo en que había dolencias, en un tiempo en que entró la maldición, este hombre fue un hombre que encontró la gracia de Dios llamado Noé. Sin embargo, le dice Dios a Noé, fructifica. Y fructifica, ¿sabe lo que significa fructificar? Fructificar significa ser productivo, reproduce algo aquí en la tierra. ¿Y sabe cuántos años vivió Noé? ¿Sabe usted cuántos años vivió Noé? ¿Sí o no sabe? 950 años. ¿Sabe por qué Noé vivió 950 años? Porque él entendió lo que significaba la palabra reproducir, o producir, o fructificar. La palabra reproducir o fructificar significa que usted, a través de la fe que tiene, comienza a hablar cosas, es decir, la palabra de Dios comienza a hablarla, y comienza usted a generar cosas aquí en la tierra creativas. Porque Dios le dijo a Adán: tú vas a labrar el huerto del Edén. La idea de labrar el huerto del Edén significa que iba a andar con un arado, con unas vacas, hermano, sembrando semilla de maíz. Labrar el huerto del Edén y fructificar el mismo huerto del Edén significaba que como se iban a multiplicar los seres humanos sobre la tierra, Dios a través de Adán o el mismo Adán a través del poder que le dio Dios, que se llama fructificar, o ser fructífero, o dar frutos, significa que el mismo Adán iba a comenzar a crear un Edén sobre toda la tierra. ¿Sabía usted? ¿O usted cree que nada más, a ver, si el huerto del Edén supone, porque sí sabe que el huerto del Edén no estaba en toda la tierra, ¿verdad? ¿Sí o no lo sabe? Si el huerto del Edén no estaba en toda la tierra, y Dios le dijo: llenad la tierra, eso significa que nada más 1 millón de personas iban a llenar el huerto del Edén, y el otro 1 millón de personas los iba a mandar donde no había Edén. Por supuesto que no. Dios no iba a dejar sin Edén a unas personas y a otras sí las iba a meter al Edén. Si no, imagínense todos los creyentes, de repente en la época, si Adán no peca, imagínense todos: oye, pues ya no quepo, yo quiero mi casa dentro del Edén, y otros peleándose porque quieren tu casa dentro del Edén, y otros porque la tienen fuera del Edén. No, por eso le dijo: fructifiquen, es decir, reproduzcan sobre la tierra el mismo Edén que Dios puso en la tierra, reproduzcanlo ahora ustedes. Eso le dijo a Adán, cuando le dijo: señorea, sed fructífero y multiplícate. Entonces, Dios, la idea en Adán era
crear toda la tierra, un huerto del Edén, pero ese era trabajo de Adán, no era trabajo de Dios, porque Dios ya había puesto la semilla que era el huerto del Edén. ¿Quién se iba a encargar de llenar la tierra y de fructificarla y de crear un Edén en toda la tierra? Adán. ¿Con qué cree que iba a crear la tierra? ¿Con qué cree? Con la misma palabra que Dios dijo en el principio. Si Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz, si Dios, Adán, ¿qué cree que iba a hacer en la tierra? Se haga otra extensión del huerto del Edén sobre esa extensión de terreno en la tierra. ¿Qué cree que iba a hacer Dios? Iba a respaldar su palabra, porque el hombre iba a reproducir ese Edén y nuevamente se iban a ir a vivir otras personas ese pedazo de Edén en la tierra. Entonces, Dios nos ha hecho seres creativos a nosotros, porque usted declara su palabra. Es como si hoy, pues, muy sencillo, usted, milagros de todo tipo los hemos visto, ¿va? Pero un milagro clásico que hemos visto aquí son personas con pies planos. En el nombre de Jesús, háganse arcos en esos pies, decimos. Declaramos un milagro del poder del Espíritu Santo y háganse arco en esos pies. ¿Y qué cree que sucede? Nos ha tocado casos donde la persona viene, se quita los zapatos, ya cuando se los quita trae el arco. Nosotros declaramos una palabra de Dios. ¿Quién hizo el milagro? El Espíritu Santo. ¿Qué iba a pasar en el principio de la creación cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas? Adán iba a declarar un pedazo de terreno que se creaba el huerto del Edén en él. ¿Qué cree que iba a ser el poder de Dios? Se iba a formar. ¿Por qué? Dios hizo ese poder creativo en los seres humanos, que Él creó a su imagen. Sin embargo, el ser humano, Adán pecó, Adán cayó, entró y dominó la muerte, porque dice que reinó la muerte, Romanos 5:14, 5:12, 5:17, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero en Cristo Jesús nuevamente se nos restituye la misma autoridad que perdió Adán, ¿sabía usted? La misma autoridad. Sin embargo, esa autoridad, si usted no la conoce, ¿sabe lo que va a hacer Satanás? Si viene un espíritu de muerte a medianoche, ¿qué va a hacer usted? Imagínese que vea la muerte ahí a medianoche y que usted esté bien dormido y que la esté soñando y que diga la muerte, vengo por ti. ¿Qué va a hacer usted? Pues ya estaría de Dios que me fuera. Si Dios le dio la autoridad a ustedes. Espíritu de muerte, no te acepto en mi vida, te rechazo en el nombre de Jesús, te me largas de aquí. O le va a hablar, y si le quiere hablar bonito, no le diga, lárgate, vete muerte. Entonces, ahora usted tiene el poder creativo y la autoridad en Cristo Jesús para reprender enfermedades, espíritu de muerte y hasta el mismo diablo que se le presente, ¿sabía? Hay creyentes que le tienen miedo al diablo. ¿Sabe usted que hay cristianos que le tienen miedo al diablo? Digo, con todo respeto lo decimos, no para criticarles, pues. Le tienen miedo al diablo porque no han entendido su posición, la posición a donde Dios los ha llevado, al nivel que Dios los ha puesto. Bueno, entonces Dios levantaba el ánimo de Noé y le decía, Noé, fructifícase, fructífero y multiplícate. ¿Qué iba a multiplicar Noé? A su descendencia, pero también ¿qué se iba a multiplicar Noé? Dios dijo, estaba escrito en el Viejo Testamento, yo multiplicaré los años de tu vida. Esa es una promesa que le dio a Israel. Multiplicaré los años de tu vida. Entonces, esa misma multiplicación no nada más se refería a multiplicar a tu familia. Pues imagínense, voy a tener 15 hijos. Y otros, no, pues yo voy a tener 20. Y hay que multiplicar. No, también era multiplicar tus años de vida a través del poder de su palabra. Por eso Noé vivió esos 950 años. ¿Sabía que Noé vivió más que Adán? Vivió más que Adán. Impresionante. Después vino la misma palabra sobre Abraham. Le dijo, sé fructífero, le dijo a Abraham, reproduce tú, Abraham, en la tierra. ¿Usted encontrará que Abraham estuvo enfermo en la Biblia? No. ¿Encuentra usted que Abraham estuvo enfermo? ¿Se cayó del camello? ¿Tuvo un accidente Abraham? ¿Verdad que no? ¿Por qué cree? Porque Abraham le dijo, yo te voy a multiplicar, y la palabra multiplicar significa ser fructífero. Reprodúcete, Adán, yo voy a hacer que tú te reproduzcas, Adán, sobre la tierra. Es decir, que tú seas una persona que produzca vida en lugar de que produzca muerte. Usted va a encontrar eso en la Biblia. Reproducir significa que usted puede producir vida. Por eso estas palabras, a veces en el cristianismo tradicional, pueden ser duras.
porque dijo Jesús que era dura la palabra. Puede ser duras porque dice, no, pues mira, yo prefiero que Dios me envíe una enfermedad y morirme de algo, porque el planeta se está contaminando. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces cada persona decide si vive los 120 años que Dios le prometió sobre la tierra o se muere a los 50. Muchos dicen, pues yo me quedo con el Dios que me enferma. Bueno, se nos va antes de tiempo. Nosotros seguimos vivos aquí en la tierra porque entendemos la autoridad que Cristo Jesús nos ha delegado. Entonces cada quien decide realmente creer en lo que decide creer, ¿verdad? Si usted cree en Cristo Jesús, pero entiende su autoridad en Cristo, entiende que la enfermedad no viene de Dios, entonces usted va a vivir más largo tiempo sobre la tierra porque fue la promesa que Dios le dio en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Esa es una promesa que le dio, le dijo, he aquí yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Qué dice Dios? ¿Qué recomendación le da a Dios? ¿Que escoja la muerte? Dios siempre dio la recomendación que escogieran ustedes la vida. Entonces Dios le da ese poder creativo para que ustedes comiencen a hablar vida en lugar de hablar muerte. Estornuda a alguien y de repente, yo creo que me va a dar una pulmonía. ¿Está produciendo vida o está produciendo muerte? Está reproduciendo enfermedad y está reproduciendo muerte. Porque ni siquiera ha llegado la gripa cuando ya están pensando en una pulmonía. Entonces, todo eso está, el ser humano fue reprogramado por el diablo, en pocas palabras, porque la palabra de Dios no había llegado a ellos. Y hubo un tiempo de oscuridad, se mantuvieron algunos pequeños remanentes en Europa creyendo realmente en Jesús, como creemos ahora. Pero sin embargo llegó el tiempo ese del oscurantismo que se llama, una época en que no había mucha palabra, de que se perseguía a todo aquel que creía en Jesús. Sin embargo, se mantuvo un remanente en Europa, no en América, en Europa, y después de Europa Dios lanza otra vez la palabra para América y otra vez vuelve a salir la luz del Evangelio aquí en este hermoso continente y país también. Entonces, es importante que usted entienda estos principios. Dios lo ha creado, lo ha hecho un ser creativo para que usted sea fructífero. ¿Sabía que dijo Jesús, por su fruto lo conoceréis? ¿Qué significa por sus frutos, hermano? Que el hermano ya no se emborrache, que ya no fume, serán frutos, bueno, son parte, ¿no? Pero realmente a los frutos que se refería Jesús, como consecuencia, digo, no está bien que haga eso, ¿verdad? Pero realmente los frutos que se refería Jesús, que fuera algo que fuera creativo, que ustedes hicieran aquí en la tierra, reproduzcan vida, no reproduzcan muerte. Fructifiquen vida, no fructifiquen muerte, eso dijo Jesús. Entonces es importante que ustedes entiendan que la palabra ser fructíferos, fructificad y multiplicaos, por sus frutos los conoceréis, Jesús dice, es que usted debe entender su autoridad, su posición en Cristo Jesús. Ni el mismo diablo puede venir a quitarle la vida, ¿sabía? Ni el mismo diablo, menos Dios, porque Dios no se lleva a nadie al más allá. A los únicos dos que se llevó Dios, dice y registra la Biblia, sí es cierto que Dios se llevó a dos personas, a Enoc y a quién más, Elías. A esos dos sí se registra que Dios se los llevó. ¿Por qué se fueron? Por la fe se fueron, antes de tiempo, pero no murió su cuerpo, eso la Biblia no lo registra. Es decir, Dios no puede estar destruyendo la humanidad que bastante trabajo le costó crear. Pero sin embargo usted se va a encontrar errores en traducciones, errores en que dice, es que mi Biblia Reina Valera 60 dice esto, hermano, y yo creo lo que dice mi Biblia Reina Valera 60. Bueno, usted entiende que la Biblia no se escribió en castellano. Y así sucesivamente el ser humano Dios lo hizo un ser creativo con poder y autoridad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo en Hechos 1:8. Y iban a recibir ese poder y me iban a hacer testigos, dijo Jesús. ¿De qué iban a ser testigos? De que los hermanos iban a andar todos enfermos y en lugar de orar por los otros enfermos iban a estar toda la vida enfermos. ¿Será ese un testigo de Cristo? Digo, no se ofenda si alguien viene enfermo, oramos por usted y Dios lo sana. No se ofenda, no lo decimos para ofender a alguien. Si usted está enfermo, ¿qué cree? Usted venga a la fuente de vida, que es el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le sana toda enfermedad, toda dolencia, y comienza de aquí en adelante a vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. No decimos que nunca va a tener ataques de Satanás, porque eso sería decirle una mentira y un engaño a usted. Pero, sin embargo, Jesucristo dijo,
Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Resistir significa enfrentarlo. Resistir no significa aguantarse usted todo lo que le hace el diablo. Resistir significa enfrentar al diablo. Y este huirá de vosotros. ¿Sí o no lo ha leído? Amén. Eso viene en Santiago. Entonces usted debe resistir, significa enfrentar, porque la misma palabra resistir resulta que se traduce enfrentar. Oponerse al diablo, oponerse en contra del diablo. Si él viene con una enfermedad, usted se opone a través de la palabra y dice, diablo, no me tocas a mí con tu enfermedad, porque yo soy sano por la llaga de Jesús. Jesús le dejó una promesa y le dejó el poder del Espíritu Santo. Entonces ese poder era para que usted fuera testigo aquí en la tierra. ¿Testigo de qué? De los milagros, de las maravillas y del poder de Dios para restaurar cuerpos. De los milagros, las maravillas de Dios para restaurar finanzas. Todo ello va incluido o es inclusivo en esa palabra recibiréis poder. Porque recibir poder significa recibir unción. Y la unción de Dios no nada más es para sanar a los enfermos. La unción de Dios es un poder creativo, como viene en Deuteronomio capítulo 8, dice, yo te doy el poder para hacer las riquezas. Entonces Dios nos ha dejado un evangelio completo. ¿Cuántos saben que no nos dejó un evangelio a medias? ¿O su evangelio será acaso nada más Jesús, moriste para que me fuera al cielo? Y lo demás, no me dejaste herencia, me dejaste todo enfermo y ruino aquí. Pues ¿qué estoy haciendo? Mejor me voy antes al cielo. Era lo que yo pensaba antes. Una vez le reclamé a Dios por allá en Mazatlán, Sinaloa, andaba con 8 meses sin trabajo, siendo creyente, amaba y sigo amando a Dios con todo mi corazón. Y en ese tiempo, 8 meses, iba manejando y me paré, hice un alto, pero le grité a Dios muy feo reclamándole, Dios, ¿acaso es lo único que tú tienes, mi salvación? Y aquí en la tierra me voy a morir de hambre, mi hija va a estar enferma, porque mi hija tenía epilepsia. ¿Acaso es todo lo que tú tienes, Dios? Y hasta ahí quedó, no escuché ni una voz de respuesta. Pero al mes, ¿qué cree que pasó? Me llegaron 2 cassettes o 3 cassettes de esto que ahora usted está escuchando en este momento. 3 cassettes, y esos 3 cassettes me cambiaron la vida, entendiendo mi posición en Cristo Jesús, sabiendo que Dios ya me había dado todo a través de Cristo Jesús. Él me dio todo, todas las cosas. Sin embargo, no se manifestaban como creyentes siendo un hijo de Dios. Cuando ya era heredero, seguía siendo un esclavo. Por eso dice, en tanto que el heredero es niño, dice Gálatas 4, en nada difiere un esclavo, aunque es señor de... Mire, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Usted es señor de todo, pero depende de usted ser un niño, que es igual a un esclavo, o ser un rey, como Cristo Jesús lo ha hecho. Gálatas, capítulo 4, en el versículo 1. Usted me dice cuando lo tenga, así me gustaría que lo leyeran todos de preferencia. Gálatas capítulo 4, versículo 1, pero también digo, ¿ya lo tiene o no? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de ¿qué? De todo. ¿Sabe usted qué significa señor de todo? Es la misma frase que dijo Dios en Génesis 1:26. ¿Qué frase le dijo? Adán, hagamos al hombre, dijo, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y este hombre que yo voy a hacer, dice Dios, lo voy a hacer para que señoree. ¿Dónde iba a señorear? ¿Dónde iba a dominar? ¿Dónde iba a gobernar este hombre? En toda la tierra, sobre todas las cosas. No sobre otros hombres, sino sobre todas las cosas. Era la idea de Dios. Y ese gobierno de Dios, ese dominio, ese control del planeta Tierra, ese reinado sobre la tierra, representaba realmente lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Si se mantiene niño un cristiano o un creyente, como usted le quiera llamar, si se mantiene niño ¿en qué sentido? Los niños dicen que todavía toman leche, ¿verdad? Eso dijo Pablo. Mire, vamos a Hebreos
¿Sí sabía que toman leche a los niños? Hasta cierto año, ¿no? Dice que los niños, cuando nacimos de nuevo en el reino de Dios, hay cuenta que comenzamos como niños espirituales, pero es necesario que usted entienda que después del niño tiene que usted comenzarle a salirle dientes y comenzar a comer comida sólida. Hebreos capítulo 5, por ahí dice, hablando de personas que ya tenían mucho tiempo en el Evangelio, Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, dice el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 5, versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel, dice el versículo 13, fíjese, es el que le quede más claro el 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Muchos andan sufriendo hasta con la salvación, ¿sabía? A ver, Dios mío, yo te recibí en mi corazón, pero te estoy pidiendo todos los días si soy salvo o no soy salvo. ¿Por qué? Porque el día de ayer le respondí a mi mamá y me porté mal con ella. Señor, ¿habré perdido mi salvación? ¿Me voy a ir al infierno porque me porté mal con mis padres? Como el hermano dice, golpeé a mi esposa. Eso sucedió allá en China, ¿no? Golpeé a mi esposa, perdí mi salvación. Digo, no es correcto que golpee a su esposa, pero perdí mi salvación por eso. ¿Perder su salvación? Bueno, entonces actuó en la carne, en pocas palabras. Pero ¿perdió su salvación el hermano? No la perdió. Entonces andan batallando, Señor, me siento tan mal que me porté mal con mi esposa que yo creo que ya me voy a ir al infierno, no sé si sea salvo o no. Te voy a volver a recibir en mi corazón, y no entienden ni siquiera lo más sencillo de la salvación, no lo entienden. ¿Cuándo podrán entender los poderes del siglo venidero, como habló Jesús, que es el poder del Espíritu Santo, para que usted le hable una enfermedad y se vaya un cáncer, si ni siquiera puede traspasar lo que es la salvación? Podrán entender la riqueza que tiene Cristo Jesús para ellos, económica, el montón de regalos que están en el cielo empacados, porque no desatan esa bendición, no creen en esa unción para prosperar, porque creen, si Jesús fue pobre, yo también, hermano. Si Jesús se enfermó, significa que Jesús fue pobre. Y si Jesús fue pobre y se enfermó, significa que estuvo bajo maldición. Pero Jesús nunca estuvo bajo maldición cuando anduvo en la tierra. Al contrario, la maldición le cayó, ¿cuándo cree usted? En la cruz del Calvario le cayó la maldición. Ahí sí llevó la maldición del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina, de la corta vida, etcétera, etcétera. Ahí sí llevó la maldición Jesús. En la cruz del Calvario, no antes. Entonces Jesús, usted encontrará en la Biblia que Jesús le pegó una gripa. ¿Sí o no encontrará? Encuentra en la Biblia que Jesús anduvo mendigando pan cuando tenía un tesorero que le robaba el dinero y ni siquiera se dan cuenta. Los discípulos no se dan cuenta que le robaba el dinero Judas. Jesús sí sabía, pero los discípulos no. Significa que era poquito el dinero que manejaban, hermano. Cuando le dieron de comer a 4,000 personas, porque les dijo Jesús, vayan y compren, antes de hacer el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, Jesús le dijo, vayan y compren. ¿Qué significa vayan y compren? Significa que tenían dinero suficiente para darle a 4,000 personas o 5,000 personas. Si tenía dinero suficiente en el tesoro que manejaba Judas para ir a alimentar a 5,000 antes de hacer el milagro, porque antes del milagro, sí sabe usted, ha leído esa parte, ¿no? Que Jesús le dijo, vayan y compren. Como ya era muy tarde, no fueron y compraron, entonces Jesús hizo el milagro. Sin embargo, significaba eso, en pocas palabras, que si la gente cree que Jesús anduvo como un mendigo y que tenía los harapientos y los trapos más sucios, porque no es así, dice que vestía lino fino, dice la Biblia, Jesús de un solo corte, dice la Biblia, y que sus empleados eran trabajadores
empresarios pesqueros, porque dejaron los hijos de Zebedeo, dejaron sus trabajadores en las barcas. Entonces todo eso lo registra la Biblia, pero si usted dice, no, pues es que voy a estar toda la vida pobre, no han ejercido su autoridad sobre las finanzas. Por eso se mantienen toda la vida pobres y de que no les funciona el área financiera. ¿Y por qué no me funciona? Pues porque toda la vida usted cree que debe estar pobre. No ha renovado su mentalidad de reino aquí en la tierra, no ha renovado su mentalidad de autoridad y por consecuencia, dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. No han dado fruto aquí en la tierra de esa parte del evangelio. Otros no han dado fruto en la sanidad y no es para condenarles, sino es para rectificar el camino, que creemos que es un camino recto, porque así dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece que es camino recto, pero es un camino de muerte. Entonces es necesario rectificar lo que hemos creído, renovar nuestra mente con la palabra y entender que Jesús me dejó y le dejó a usted toda la herencia. Pero eso se ejerce con autoridad y con la unción del poder del Espíritu Santo. Entonces, está entendiendo que mientras el heredero es niño, no puede diferir de un esclavo, porque siempre va a estar la opresión, que de la pobreza, que de la enfermedad, que los problemas familiares, que los niños enfermos, y siempre va a estar en esa presión del diablo. Pero no, mientras no entendamos nuestra posición, a dónde Dios nos ha llevado a través de Cristo Jesús, porque fue muy alto el precio que pagó para delegarnos esa autoridad. Mire, vamos en Mateo 28, Mateo 28, Jesús recibió la autoridad. Mateo 28, versículo 17, del 16, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense, porque dudaban sus discípulos. ¿Cuántos saben que dudaban ahí? Los 11. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿por qué dejaron de dudar? Porque Jesús les dijo estas palabras: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos. Esas frases de que Dios le dijo, toda autoridad y potestad me ha sido dado y ustedes vayan, ¿qué significa? ¿Que la autoridad de Jesús se quedó con ella y dejó a su cuerpo aquí en la tierra sin autoridad? No, dijo vayan, significa, si la autoridad me ha sido delegada y ustedes son mi cuerpo aquí en la tierra, entonces ustedes van a ejercer esa autoridad. Y usted eso lo va a encontrar en Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 9, ese tipo de autoridad que Jesús delegó sobre todo el mundo de las tinieblas, para que usted sea un rey aquí en la tierra. Sin embargo, fíjense, Dios estuvo levantando el ánimo de todas las personas en todas las épocas. Lo levantó con Jacob, ya lo leímos también. A Jacob le dijo también, sé fructífero, Jacob. Reproduce, Jacob. ¿Y cuántos saben que Jacob realmente ejerció su autoridad? Sabía que Jacob, a través de unas varas que colocó sobre unas ovejas, ¿sabe que se multiplicaba milagrosamente eso? Las ovejas de Jacob se multiplicaban milagrosamente, las que le correspondían a él. Se hacían rayadas porque esas había quedado con su suegro, de que esas le iban a tocar a él. Y ese poder creativo de reproducir o de producir aquí en la tierra bienes. ¿Cuántos saben que Jacob estaba produciendo bienes? Jacob estaba produciendo bienes que eran ovejas para él. Riqueza para él estaba produciendo Jacob en esas ovejas. Entonces ese poder creativo fue el que mismo que le dijo, fructificad y multiplicaos. Cuando usted entiende la palabra fructificad y multiplicados, usted va a comenzar aquí a producir en la tierra cosas donde no se ven. Dices, hermano, es que yo no veo por dónde Dios me pueda bendecir, yo no veo por dónde pueda salir un mejor empleo, yo no veo por dónde pueda crear una empresa, yo no veo por dónde salir de la enfermedad. Bueno, ahora usted entiende, si entiende la palabra fructificado y multiplicado, a partir del día de hoy usted va a entender que usted es alguien fructífero, alguien que produce o reproduce cuando habla la palabra de Dios por su boca. Dijo Jesús, todo lo que tú digas te será hecho.
Dios va a comenzar a operar su bendición, su favor y su gracia sobre sus vidas. Pero es necesario que usted entienda y entre a esta dimensión. Entonces, es importante que usted entienda, los seres humanos estaban en un periodo de maldición, porque dice Génesis 3:17 que la maldición entró por Adán. ¿Sí lo ha leído? Con escardos y espinos vas a comer sobre la tierra. ¿Le dijo eso Dios a Adán, sí o no se lo dijo? ¿Qué significa que iba a haber pobreza en la tierra, verdad? Pero por consecuencia entró maldición y también entró la enfermedad. Entraron las dolencias, entraron los seres humanos a cortárseles la vida a los seres humanos. Pero después, usted va a encontrar que hubo seres humanos que vivieron bastantes años, como Noé. Después del diluvio, usted va a encontrar que vivieron 500 años los descendencias de Noé, gran parte de la descendencia de Noé. Habla de que Sem vivió, ¿cuántos? 600 años Sem. Sem vivió 600 años, ¿sabía usted? Pero a Sem le dijo las mismas palabras que le dijo a Noé, le dijo a él y a sus hijos: fructifiquen y multiplíquense. Sin embargo, ¿usted cree que vivió muchos años Cam? Jafet vivieron muchos años. La Biblia no registra los años de ellos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no registra la Biblia los años de ellos? Porque no fueron de larga vida. ¿Por qué sí registra los años de Sem? Porque Sem sí vivió los 600 años, porque Sem sí adoptó la palabra fructifica y multiplica.